sino porque estamos en la presencia de Dios. Y donde está Dios, ¿qué falta? No falta nada. Así que aquí hay paz, aquí hay amor, aquí hay sanación y aquí hay solución para todos los problemas, ¿sí o no? Porque Dios está con nosotros y Él va a tomar cuenta de cada una de nuestras necesidades y Él se va a encargar de resolver cualquier situación por difícil que ésta parezca. Lo único que nosotros necesitamos es tener fe, ¿verdad? Y confiar en que Dios puede hacerlo. Esta mañana es una mañana especial. No sé si ya le dieron ustedes por ahí algún reconocimiento al equipo campeón que tienen en esta iglesia. ¿Saben ustedes que aquí tienen unos campeones? Tienen un equipo de campeones aquí y allá estuvieron en el campamento hispano el fin de semana pasado y trajeron un trofeo para acá. Y aunque ustedes no lo crean, William es un hombre atlético. Allí lo vimos jugando el voleibol con tremenda destreza, así que ya saben, y es tremendo, un portero tremendo allí tiene para el equipo de fútbol. Y por acá otros muchachos que andan por ahí, que ahora no los veo, pero jugaron muy bien para gloria de Dios. Y por ahí tienen su trofeo. Esta mañana es tremendo porque es un fin de semana donde la gente está siempre sintiendo ese sentimiento de gratitud, ¿verdad? Y la escuela sabática nos habló de eso. Así que algunas personas dicen, pero bueno, a Dios hay que estar agradecido todos los días. Y es verdad. A Dios estamos agradeciéndole todos los días, pero si hay días especiales para agradecerle, pues también los aprovechamos, ¿sí o no? Nos pasa como el sábado. Hay personas que dicen, a Dios hay que adorarlo todos los días. Es cierto, pero si Él escogió un día especial para ser adorado, pues también lo aprovechamos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí hoy en su casa. Hoy yo quiero hablarles un poquito acerca de la fe, porque la fe tiene mucho que ver con la gratitud, ¿saben? Porque si una persona no tiene fe, tampoco va a tener gratitud a Dios, ¿verdad? Porque una persona que no tiene fe en Dios generalmente piensa que todo lo que obtiene, todo lo que logra, lo logra gracias a ¿qué? A sus propias fuerzas, a sus capacidades. Por eso una persona agradecida tiene que empezar siendo primero una persona de fe, que crea que existe Dios y que todo lo que tiene y que todo lo que él vive y su presencia en este mundo está gracias en primer lugar a Dios. Vamos a orar una vez más. Nuestro Padre y Dios, te alabamos y damos gracias por la oportunidad de venir nuevamente a tu casa, Señor. Por la seguridad de que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu va a estar con nosotros. Que Él nos guiará a toda verdad y pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Esta mañana queremos pedir tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Si yo preguntara hoy, hermanos, ¿cuántos aquí tienen fe? Todos, ¿verdad? Dirían, todos tenemos fe. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué tipo de fe tú tienes? ¿Podrías decir que tu fe es de la buena? ¿O podrías decir que es, ¿cómo dice? ¿De la regular o de la mala? ¿Qué tipo de fe tenemos? Un poquito de la buena. Sí, pero ¿sabes? Jesucristo dijo, el que tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir a un monte, échate ahí y muévase, y el monte se podría echar a la mar. Y una vez el pastor Bullón dijo, ¿cuántos de ustedes se ponen un granito de arena sobre una mesa y le dicen, muévete de aquí a acá? Y lo logran. Entonces, dice, y el granito de mostaza es así, tan pequeñito. Entonces parece que nuestra fe no llega a ese nivel, porque si no podemos mover un granito de arena, mover una montaña parece más complicado, ¿verdad? Pero saben, normalmente usted va a encontrar a muchas personas por ahí que dicen que tienen muy buena fe. Yo recuerdo una vez que una señora me conoció en un lugar donde alguien me la estaba presentando, un miembro de la iglesia que estuve visitando, tenía una visita en la casa y me la presentó. Y la señora me aseguró, pero 100% que ella tenía mucha fe y que no había nada más grande para ella que Dios en este mundo. Y yo le hice la invitación
¿Por qué no viene a nuestra iglesia? ¿Y por qué no se bautiza? Y ahí mismo empezó a ponerme los peros. ¿Era fe buena? No, no era tan buena. Pero saben, generalmente tenemos esa tendencia a creer de que tenemos una buena fe. O tenemos una tendencia a creer de que nuestra fe es muy mala. Son los dos extremos en los que nos ponemos. Algunos, como el fariseo, dicen, gracias Señor, porque yo no soy como los otros hombres. O sea, en pocas palabras se está diciendo, gracias Señor, porque yo tengo fe de la buena. Esa fe que mueve a diezmar, esa fe que lleva a ser un hombre fiel a su pareja, esa fe que lleva a buscarte a través de las escrituras, a través de la oración. Gracias Señor que yo tengo esa fe buena. Pero al final, cuando Jesucristo hizo juicio sobre la fe del fariseo y la fe del publicano, ¿qué dijo Jesucristo? La fe del fariseo no servía, ¿verdad? Porque ni siquiera logró llegar a su casa perdonado, ¿verdad? Si pudiéramos decir hoy, valorando del 1 al 10, ¿en qué lugar yo pondría mi fe? No me lo diga, pero usted piénselo ahí. Del 1 al 10, ¿qué número le daría a su fe? Si hay alguien aquí hoy que dijera, mi fe es número 1, nosotros diríamos, wow, pobrecito este hermano, anda muy mal. Y si hubiera uno que dijera, mi fe es número 10, diríamos, wow, pero qué orgulloso es este hermano, igualito que el fariseo. Es complicado poder definir cuánta fe yo tengo solamente con palabras. Por eso Jesucristo nos enseña que la mejor manera de demostrar tu fe, y Santiago lo dice, es a través de ¿qué? De las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque es muy fácil decir que se tiene mucha fe cuando en realidad no se tiene ninguna. Y a veces nosotros tenemos un espíritu de humildad que nos lleva a decirnos a nosotros mismos que no tenemos ninguna fe cuando en realidad sí la tenemos. ¿Se imagina usted aquella señora cuando llegó a tocar el manto de Jesús? ¿Cómo se sentía ella? Ella se sentía como lo peor del mundo. ¿Sí o no? Ese era su sentimiento. Ella quiso pasar por allí, pero que nadie notara que ella estaba allí. Y no se atrevió a tocar ni siquiera el cuerpo de Jesucristo. Tocó el borde de su manto. Pero era fe de la buena, ¿sí o no? Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Así que es interesante este tema de la fe. También pasa con los discípulos, así como pasó con el fariseo. ¿Por qué razón? Porque recuerdan que Jesucristo estaba hablando con los discípulos aquella última cena y Jesús les estaba instruyendo acerca de los acontecimientos que iban a ocurrir inmediatamente después que ellos salieran de ese aposento alto donde estaban llevando la cena. Y Jesús, una de las cosas que dijo, esta noche el pastor será herido y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Y Jesucristo les estaba diciendo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Todos ustedes de alguna manera me van a abandonar. Todos me van a negar. Pero dice el relato bíblico que saltando Pedro, pero no solamente Pedro, sino también todos los otros, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Mateo 26, 31, 33 a 35, donde dice que todos empezaron a decirle a Jesús, no, yo no. Y Pedro decía, todos esos podrán negarte, pero yo no. Y ustedes saben cómo terminó esa historia, ¿verdad? Ustedes saben cómo terminó. Así que incluso el apóstol Pablo nos habla de algo que nos mencionaba ahorita la hermana, aquellos que son débiles en la fe. Algunas versiones bíblicas dicen que son flacos en la fe. O sea, como que no, es una fe que no es robusta, ¿verdad? Es una fe débil que en cualquier momento se puede quebrar. Santiago también nos instruye en que existe una fe que salva y una fe que no salva. Existe una fe viva, pero existe también una fe ¿de qué tipo? Muerta. Así que eso es algo que no podemos negar. Hay personas que tienen fe y hay personas que no tienen fe. Y hay personas que tienen poca fe. Ahora,
si nosotros fuéramos a aplicar eso a nuestros días, ¿cómo nosotros pudiéramos hoy evaluar esto? Bueno, aquí les voy a presentar unas estadísticas que nos dicen un poquito acerca de cómo anda la fe de los cristianos de estos días. Bueno, yo no veo bien desde allá, pero voy a mirar de aquí. En las iglesias de hoy, miren lo que está pasando. El 10% de la gente, ¿qué hacen? No se hablan. Ahí hay unos signos de interrogación, pero no sé por qué están ahí. No se hablan. El 20% no se congrega. El 25% admiten que nunca oran. El 35% admiten que no leen la Biblia. El 45% admiten que no ofrendan. El 60% admite que no sirven en ningún ministerio. El 70% apoyan la obra misionera. No apoyan, la obra misionera. El 80% no comparten el evangelio. El 80% no invitan a personas al culto. El 90% no ha ganado un alma para Cristo. Pero ¿qué pasa con el 100%? ¿Qué aspira el 100%? Irse con Jesús al cielo. ¿Será posible? ¿Será posible eso, hermanos? Que una persona que no ora, que no lee la Biblia, que no comparte el evangelio, que no viene a la iglesia, que no le habla a su hermano, ¿puede ser posible que tenga una esperanza de irse al reino de los cielos con Jesús? Entonces, es ahí como nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, nos engaña. Y a veces nos hace creer que tenemos mucha fe, pero estamos fallando ¿qué? En todo eso que está ahí. Oramos poco, leemos poco la Biblia, venimos poco a la iglesia, no compartimos el evangelio, pero estamos convencidos de que iremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que de ahí entonces, hermanos, es importante que nuestra fe sea probada. Y es por eso que el Señor prueba nuestra fe. Ahora, no tengo el tiempo para explicarlo aquí hoy, porque sería otro sermón, pero hay una diferencia en la manera en que Dios prueba a como prueba Satanás. Porque los propósitos son diferentes. El propósito de Satanás al probar es destruir a la persona, es destruir su confianza en Dios. El propósito de Dios al probar es que tu confianza en Él ¿qué? Crezca, en que tu fe se desarrolle, se haga más fuerte. O sea que por eso los métodos son diferentes. Dios nunca te va a probar tentándote a que te des un trago de alguna bebida alcohólica. Dios nunca te va a tentar, a probar tentándote a que le seas infiel a tu pareja. Dios nunca te va a probar tentándote a que tú, ¿qué más haría? A ver, comas algo que Él dijo que no se debía comer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es ¿qué? Satanás a través de nuestros propios deseos. Pero Dios nos pone pruebas. Que bueno, como les dije, hoy no tengo el tiempo para explicarle eso porque hoy voy a andar hablando un poco más acerca de lo que es la fe. Pero sí es importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos prueba para que nosotros crezcamos, para que nos desarrollemos. Así que cuando yo digo que tengo fe, saben hermanos, cuando usted dice yo tengo fe, usted se está inscribiendo en la escuela de la fe. O sea, cuando usted dice fe, usted no está listo para recibir su título de graduación. Cuando usted dice yo tengo fe, yo creo, usted solamente ha puesto su nombre para inscribirse como un alumno en la escuela de la fe. Y cuando usted se inscribe como un alumno en la escuela de la fe, usted va a tener que recibir lecciones, pero usted también va a tener que pasar por exámenes. ¿Sí o no? Como todo buen alumno. Y si usted reprueba un examen, ¿tendrá que pasarlo de nuevo. Porque Dios no lo va a dejar ahí en ese nivel bajo. Dios quiere que usted crezca. Recuerdan una vez le prediqué aquí. Los discípulos fueron enviados por Jesús en la barca a cruzar el lago. Esa vez
La primera vez Jesucristo fue con ellos. Y se acostó a dormir en la barca. Y de pronto vino una tormenta y parecía que la barca se iba a hundir. Y los discípulos estaban batallando contra el viento, el mar, contra las olas. Y ellos estaban preocupados porque decían, nosotros aquí a punto de ahogarnos y Jesucristo está ¿qué? Durmiendo. Y lo despertaron. Oye, maestro. Casi como despertaron a Jonás aquellos marineros, ¿verdad? Oye, dormilón, aquí nos estamos ahogando y tú durmiendo. Casi fue la misma escena. Pero cuando terminó esa primera vez, esa tormenta, después que Jesucristo mandó al viento y al mar callar, ellos hicieron una pregunta. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Saben qué? Esa pregunta, aunque parecía que ellos estaban maravillados delante de Jesús, fue una reprobación al examen. Y entonces Jesucristo tuvo que ponerles el examen de nuevo. Y otra vez lo mandó a cruzar la barca mientras él se quedaba en la orilla. Esta vez no fue con ellos. Entonces, cuando iban ya ellos en la madrugada y volvieron a enfrentarse a otra tormenta y volvieron a luchar con la tormenta, entonces Jesucristo vino a ellos caminando sobre las olas. Y fue cuando Pedro le dijo, maestro, si eres tú, yo quiero ir a ti. Y Jesús le dijo, ven, y Pedro fue hasta Jesús. Y ustedes saben todo lo que pasó. De pronto la fe de Pedro flaqueó, Pedro empezó a hundirse, Jesucristo lo sacó. Y al final ellos hicieron una exclamación después que Jesús calmó el viento y las olas. ¿Cuál fue la exclamación? Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí se aprobaron. Ahí se aprobaron. La primera vez ellos debieron haberse dado cuenta de que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Ya ellos sabían eso. No tienen que estarse preguntando, ¿quién es este? Pero ahora ellos sí aprobaron porque dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Les pasó como a Job, que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que la fe, hermano, cuando es probada, te lleva de un nivel un poquito inferior a un nivel superior. Antes, el conocimiento que Job tenía, antes de ser probado, era un conocimiento de oídos. Él era un conocedor de Dios, pero solamente sabía de Dios lo que le habían dicho, lo que le habían contado, lo que le habían enseñado en la iglesia. Pero después que él pasó por ese tiempo de prueba, Job aprendió a conocer a Dios por sí mismo. Y él supo por su propia experiencia quién era Dios de verdad. Y eso es lo que hace Dios con nuestra fe. Abraham, nosotros le conocemos como el padre de la fe. Pero vale decir que ese título no se lo da la Biblia. Ese es un título que le hemos dado, ¿quiénes? Nosotros. Porque vimos a Abraham pasando vez tras vez diferentes momentos de prueba. Pero cuando nosotros decimos Abraham el padre de la fe, nosotros nos concentramos en aquel momento en que Abraham fue probado a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces vemos cómo él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio y vemos cómo Dios interviene. Y entonces decimos, Abraham es el padre de la fe. Y pensamos en ese momento cumbre. Pero nos olvidamos de otros tantos momentos en que la fe de Abraham fue probada y ¿qué? Y flaqueó. Y no pasó el examen. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Se lo repetía. Se lo repetía. Se lo repetía hasta que Abraham ¿qué? Los pasaba. Y al final, pues nosotros le hemos dado ese valioso título del padre de la fe porque realmente se lo merece. La Biblia, el título que la Biblia le da a Abraham es amigo de Dios, ¿verdad? Ese título sí se lo da la Biblia. En Santiago 2:23 dice la Biblia, la razón por la que nosotros llamamos a Abraham padre de la fe y la razón por la cual se le llama amigo de Dios. Dice, así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Pero como Abraham pasó tantas pruebas y tantas luchas y finalmente salió vencedor, pues entonces nosotros le hemos añadido el título también del padre de la fe. Dice la Biblia, Abraham creyó a Dios. O sea, en otras palabras, Abraham confió en lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando nosotros vemos la definición de fe que nos da el espíritu de profecía en el libro El Camino a Cristo, precisamente nos dice que la fe es igual a ¿qué?
¿A qué? Confianza. La fe es confianza. Pero nos pasa algo. Cuando nosotros vemos la definición que da el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en la carta a los Hebreos, perdón, en el capítulo 11, y nosotros encontramos la definición de fe que allí se hace, saben, tenemos tendencia a confundir fe con pensamiento positivo. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. O sea, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando le tratamos de explicar a alguien a esto, le decimos, es que tú tienes que visualizar lo que tú quieres. Tú tienes que imaginarte, lo explicamos así. Por ejemplo, tú quieres un auto nuevo. Bueno, tú tienes que imaginarte cuál es el auto que tú quieres, el color del auto que tú quieres, el precio del que tú lo quieres, el dealer donde lo vas a comprar. Y tú te pones todo eso en la mente. Y ahora tú te empiezas a imaginarte montado en ese auto. Y entonces te dicen, eso es fe. Pero ¿saben qué, hermanos? Nos equivocamos. Porque eso es más bien pensamiento positivo. Yo sé que yo voy a tener ese auto. Yo sé que me voy a montar. Y mi auto va a ser azul. Y empezamos a pensar de esa manera. Pero ¿saben? Hay personas que han pensado así y nunca han conseguido el auto. ¿Sí o no? No lo ha pensado suficientemente. Sí. Y hay personas que no han pensado así y han conseguido el auto. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que entender qué cosas nos quiso decir el apóstol Pablo aquí, porque tenemos tendencia a confundir pensamiento positivo con fe y no es lo mismo. La Biblia dice, la fe es igual a confianza. Eso es lo que nos dice el Espíritu de profecía. Fe es confianza. El pensamiento positivo no es fe. Es lo primero que tenemos que entender. Por ejemplo, le digo esto porque yo he visto a algunas personas a veces en la iglesia enfermas y yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor me sanó y piensan de esa manera y a veces hay personas que toman actitudes como ni siquiera quieren ir al médico, ni siquiera quieren usar medicamentos porque tienen ese pensamiento y después cuando su enfermedad agrava, entonces su fe se ve afectada, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué es el pensamiento positivo? Bueno, el pensamiento positivo es algo bueno porque es uno de los motores que ayudan al bienestar de la persona. Cuando usted es una persona que es capaz de pensar positivamente, eso le ayuda a vivir más feliz, ¿verdad? Y mejor. Pero si usted es una persona que tiene pensamientos negativos, eso va a tener una tendencia a ¿qué? A mantenerte deprimido, a no querer avanzar, a quedarte ahí mismo donde estás estancado. Es importante el pensamiento positivo, pero nunca debemos confundirlo con la fe. ¿Me entienden? El pensamiento positivo dice, por ejemplo, hoy voy a tener un día maravilloso. Y se levanta con esa idea. Hoy mi día va a ser un día maravilloso. Me voy a levantar con el pie derecho. Y antes de mirar la cama, pone su pie derecho en el suelo. Hoy me va a ir bien. Y resulta que cuando ya está casi listo para salirse del trabajo y se va a sentar a desayunar, sin darse cuenta, movió la mesa y le cae todo el desayuno encima. Ya se le empieza a hacer tarde porque se tiene que cambiar de nuevo, sale corriendo de la casa y resulta que cuando va a encender el carro, descubre que el carro o no arranca o tiene una llanta fuera, sin aire. ¿Verdad? Y corre y hace un montón de cosas y ese día había un accidente grandísimo en la 95 y no puede pasar por media hora. Y el día se le va, ¿qué? Complicando. O sea que el pensamiento positivo no ayuda en ese sentido. ¿Saben cómo es la fe? La fe, en vez de decir, hoy voy a tener un día maravilloso y salir con ese, la fe dice, no importa, como decía la canción de ahorita, no importa lo que pase en el día de hoy, en la tarde voy a estar cantándole a Dios. Esa es la fe, porque es confianza. Porque tú piensas, aunque pasen cosas que yo no entienda en el día, aunque me pasen cosas que yo no puedo explicar, Dios está detrás de todo eso. ¿Han oído la historia del hombre que siempre respondía, tal vez? Resulta que era un anciano que tenía un hijo y este anciano, a ver si me acuerdo bien de la historia, pero este anciano no tenía planeado contársela, pero creo que vale la pena ahora. Este anciano tenía un hijo, un único hijo, y la gente le hablaba siempre, oh,
un día se le escapó un caballo, el único caballo que tenían, se le escapó a las montañas y ellos lo buscaban y la gente le decía, oye, pero qué desgracia, compadre, el único caballo que tenías y se te escapa. Y el hombre le dice, tal vez. Pero resulta que cuando ya no encontraron al caballo, como a los 2 o 3 días, el caballo regresó solo a la casa, pero regresó con una manada de caballos que se había encontrado en la montaña y venían detrás de él, se había convertido en el líder de esos caballos y regresó a la casa con todos aquellos caballos. Y ahora el hombre que tenía un solo caballo tenía varios caballos y los vecinos llegaron, oye, pero qué suerte tú has tenido, oye, mira, el caballo se te fue y ahora viene con todos estos caballos. Y el hombre le responde, tal vez. Así que al otro día el hijo, tratando de domar a aquellos caballos, uno de los caballos lo tumbó, se quebró una pierna y los vecinos dijeron, oh, esos caballos lo que te trajeron fue desgracia. Y él le dice, tal vez. Pero al otro día llegó el ejército porque se había formado una guerra y necesitaban a los jóvenes para mandarlos al frente de batalla. Y llegaron al pueblo y tomaron a todos los hijos de los otros campesinos y los mandaron a la guerra. Pero como el muchacho tenía la pierna quebrada, no lo pudieron enviar. Y entonces la gente vinieron, oye, pero qué buena suerte tú has tenido. Mira, eso que se le quebró la pierna a tu hijo, qué bueno. Y él le dice, tal vez. Y él siempre contestaba así. Porque cuando algo pasa, hermanos, nunca nosotros podemos asegurar si algo que parece bueno realmente es bueno. O si algo que parece malo realmente es malo. Porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias de las cosas que nos están pasando. Por eso es que cuando uno tiene fe, en vez de levantarse y decir, hoy voy a tener un día maravilloso, uno se levanta y dice, pase lo que pase en mi día, hoy yo voy a estar alabando al Señor en la noche. Porque lo que pase puede ser para bien o puede ser para mal. Nosotros no podemos discernirlo todo el tiempo. La fe, hermanos, el pensamiento positivo dice, nada es imposible si yo trabajo duro para lograrlo, ¿verdad? Todo lo que venga a tu mente tú lo puedes hacer. Todo lo que yo me proponga lo voy a lograr en la vida. Ese es el pensamiento positivo. La fe dice, para el que cree, todo es posible, porque para Dios ninguna cosa es ¿qué? Imposible. O sea, tú no vas a poner la confianza en lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. Tú vas a poner tu confianza ¿en qué? En lo que puedes hacer con la ayuda de Dios. Porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Porque tú te puedes creer muy capaz de hacer algo, pero al final puedes descubrir que no eres capaz de lograrlo. Y hay cosas que por muy duro que nosotros trabajemos, hermano, no lo vamos a lograr. Porque dependen a veces de factores que nosotros no controlamos. Pero si dejamos las cosas en las manos de Dios, al que cree, todo le es posible. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Una de las mayores ilustraciones que nosotros pudiéramos mencionar en esto es el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní. Volvamos a aquella noche. Jesús está con sus discípulos. Jesús les está diciendo que ellos lo van a negar en unas cuantas horas. Pero los discípulos, llenos de pensamiento positivo, le empiezan a decir, no, Señor, nosotros no te vamos a negar. Nosotros hemos andado contigo por 3 años y medio y ahora, después que hemos pasado lo que hemos pasado, después que hemos vivido lo que hemos vivido, después que hemos hecho y hemos visto todo lo que tú has hecho, nosotros no te vamos a negar. Judas, que había sido el del plan de entregar a Jesús, había pensado así, positivamente. Jesucristo lo que necesita es un empujoncito para que acabe de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya el reino, ya todo está listo. Si yo le doy ese empujoncito que él necesita, él va a establecer el reino. Y Judas pensó, él no entregó a Jesucristo realmente con la intención de traicionarlo. La intención de Judas era que cuando tomaran a Jesús preso, como él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y como sabía que Jesucristo tenía autoridad no solamente en la tierra, sino también en el cielo, él dijo, cuando estos romanos atrapen a Jesús y lo pongan preso, los ángeles del cielo van a venir para liberarlo, aquí se va a desencadenar la batalla y Jesucristo va a terminar rey, el reino de los cielos será puesto en la tierra y yo seré ministro. Ese era el pensamiento positivo de Judas. ¿Salieron las cosas así? Así que Pedro, Juan y los otros que estaban allí le empezaron a decir a Jesucristo, nosotros no te vamos a negar. Pedro era el que más alto gritaba. Yo no.
Es más, dijo, aunque todos estos te negaren, ¿qué? Yo no. Si es preciso, yo voy contigo a la cárcel. Es más, si es preciso, yo voy a morir a tu lado. ¿Y lo estaba diciendo en serio, sí o no? Sí. El problema estuvo en que con ese pensamiento positivo, ellos se fueron a dormir todos. Positivamente. Me imagino que nada más que pusieron la cabeza allí sobre alguna de las rocas del jardín, quedaron dormidos. Porque cuando usted va a dormir con un pensamiento positivo, eso le trae el sueño enseguida, ¿verdad? Lo que le quita a usted el sueño son los pensamientos malos, pero ellos tenían un pensamiento positivo. Jesucristo le estaba tratando de abrir los ojos, pero ellos ahí, enfrascados en sus ideas. Y se fueron a dormir positivamente. Jesucristo, que estaba enseñando lo que era fe, sabía lo que era confiar en Dios, se fue con fe, pero se fue al monte de los Olivos ¿a qué? A orar. Y mientras Jesucristo estaba allí orando, miren la oración que él hace. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Eso es fe, hermanos. Cuando usted ora y usted llega a un punto, usted puede estar orando por un asunto, cualquiera que sea. Pero cuando en su oración usted llega a un punto en el que usted le dice, Señor, yo lo que quiero es esto. Pero ya yo ni siquiera quiero que se haga lo que yo quiero. Porque aquí lo que conviene es que se haga tu voluntad, aunque sea por encima de la mía. Esa es una oración de fe. Y ustedes saben los resultados. Jesucristo fue apresado, fue llevado a la cruz, aparentemente derrotado. Sin embargo, esa muerte en la cruz de Jesucristo fue la que aseguró la salvación de una gran cantidad de los hijos de Dios en este mundo. Una cantidad que no se puede ni contar. Y cuando Cristo iba a la cruz, Él no iba pensando, hermanos, en las cosas por las que iba a pasar. Él estaba pensando en el gozo que le traería el día que en el reino de los cielos Él abriera sus brazos para dar la bienvenida a todos los redimidos. Ese era lo que estaba en su mente, más que todo. Y entonces ahí se cumple lo que Pedro decía, lo que Pablo dice, es la convicción de los que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe, pero siempre dejando que se haga la voluntad de Dios por encima de todo. Así que, ¿por qué les hablo de esto, hermanos? Para ir, terminando ya, un minuto. Les hablo de esto porque la Biblia dice que nosotros debemos examinarnos para ver si andamos, ¿dónde? En la fe. Dice, examinaos a vosotros mismos, probaos si andáis en la fe. ¿Y por qué debemos examinarnos, hermano? En primer lugar, porque nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, dice, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos ¿qué? Agradarle a Dios. O sea, necesitamos la fe. Y ¿saben qué? La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, voy a leer este texto porque quiero hacer dos preguntas. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él, ¿qué? Existe y que Él recompensa a los que le buscan. Pregunta número 1. ¿Cree usted que Dios existe? ¿Cree que Dios recompensa a los que le buscan? Amén. Ahora la pregunta es, de acuerdo a lo que aquí dice, nosotros somos gente de fe, ¿verdad? Porque creemos que Dios existe y creemos que Él recompensa a los que le buscan. Somos gente de fe. Ahora, ¿vivimos como gente de fe? ¿Estamos viviendo como gente de fe? Y este es el momento ahora en el que usted podrá decir, bueno, ahora sí llegó el momento de yo darle un número a mi fe, del 1 al 10. ¿Dónde pongo mi fe? Voy a terminar, hermanos, porque ya el tiempo pasó. Pero voy a hacerle solamente algunas declaraciones aquí, de acuerdo al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Voy a decirle esto y aquí vamos a terminar. Primera característica de los hombres de fe. Los hombres de fe le dan a Dios la mejor ofrenda.
Dice, porque por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que ¿quién? Que Caín. Así que los hombres de fe dan la mejor ofrenda. Yo no tengo ninguna duda de que el día 31 de diciembre esta iglesia habrá terminado de pagar su mortgage. Porque lo único que les falta a ustedes para pagar su mortgage son $4,900, a unos $5,000. En Estados Unidos, para una iglesia conseguir $5,000 no es nada, hermanos. Conseguir $3,000 para una iglesia en Cuba, eso es un problema. Y yo tuve una iglesia donde necesitaba $3,000 y en 2 meses lo tenía. Por la intervención directa de Dios. No tengo el tiempo para contarles el testimonio. Pero si en 2 meses yo pude conseguir $3,000 en Cuba, aquí ustedes pueden conseguir $5,000 en el tiempo que les falta. Sin problema ninguno. No por sus fuerzas, sino porque Dios le va a dar la bendición. Pero tienen que haber hombres de fe que tengan la disposición a darle a Dios la mejor ofrenda. Los hombres de fe dan el mejor testimonio, ¿verdad? No voy a tener tiempo de leer todos los textos, pero los hombres de fe dan el mejor testimonio, como lo dio Enoc. Y el testimonio de Enoc fue tan bueno que Dios se lo llevó directo al reino de los cielos. Ni siquiera se murió. Los hombres de fe luchan por la salvación de su familia, ¿verdad? Dice allí la Biblia que Noé construyó el arca en la cual se podía salvar ¿quién? Su familia. Los hombres de fe luchan por la salvación de su familia. Los hombres de fe son obedientes al llamado de Dios, porque dice que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham fue obediente a su llamado y se fue a la tierra que Dios le había prometido. Los hombres de fe viven para bendecir. Dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, pero por la fe también Jacob bendijo a sus 12 hijos y a los hijos de José. O sea que los hombres de fe también viven para bendecir. Los hombres de fe prefieren a Cristo antes que a las glorias terrenales, como Moisés, que dice que desechando todo lo que le ofrecía el reino de Egipto, decidió irse con el pueblo de Dios porque se mantuvo como viendo a quién, al invisible, ¿verdad? Y por último, los hombres de fe están dispuestos a sufrir y a morir por la causa de Cristo. Porque dice el texto, y demás está hablarles de Jefté, de Gedeón, y me empieza a mencionar una lista de hombres ahí que fueron capaces a luchar y a pelear, y incluso algunos de ellos a dar su vida por Cristo, hermanos. Un último detalle, y ahora sí es en serio. Dice el texto que aunque todos estos hombres que se mencionan en esta carta eran hombres de fe, no recibieron la promesa. Todos murieron sin recibir la promesa. Y yo me pregunto, ¿será que les falló la fe? ¿Será que les falló Dios? El versículo 40 nos da la respuesta. Dice el versículo 40 en el capítulo 11. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección antes que nosotros. Así que voy a decirlo en este sentido rápido. Todos estos hombres alcanzaron testimonio de tener una fe valiosísima. Y todos merecían ser llevados directamente al reino de los cielos a disfrutar de las mansiones eternas. Pero Dios los mantuvo ahí sin recibir la promesa, porque Dios estaba pensando también en nosotros que viviríamos en estos tiempos, y dice que Dios no quería que ellos recibieran el premio antes que nosotros. Así que, hermanos, todo está hecho para que tú y yo recibamos. No puedo seguir. Mi llamado esta mañana es: examinemos nuestra fe. No examine a los demás. Examínate a ti mismo para ver si andas en la fe. Ese es el único camino seguro. Cuando llegó la viuda con su ofrenda, los que estaban allí pensaban que los ricos que estaban dando grandes cantidades de dinero eran los que estaban dando la mejor ofrenda. Cuando se paró el fariseo a hacer su oración, él creía que él era el que merecía el perdón más que los otros que estaban allí. La Biblia dice que Jesucristo alabó a la viuda por la ofrendita que dio, porque ella había dado todo lo que poseía. Y el
publicano que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, fue el que llegó a su casa perdonado. No examines la fe de nadie porque te puedes equivocar. Examina tu propia fe. Esa es la que Dios te pide que examines. Esa es la que Dios te pide que tú analices. Porque si hay alguien que no está aquí hoy en la fe, hermanos, este es el mejor momento para regresar a los caminos de la fe. Dios le bendiga, mis hermanos. Tengan una linda tarde en el Señor y que Dios nos ayude para que siempre andemos por los caminos de la fe. Después de este inspirador sermón, de alimento espiritual, vamos a poner fin a nuestro culto en este mediodía, cantando el himno 393. Mi fe contempla a ti. 393. Porque tú has sido bueno al darnos la salvación y el don de la fe a través del cual podemos alcanzarla. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a tener una idea clara de cuáles son aquellas cosas que necesitamos que sean arregladas en nuestras vidas de tal manera, Señor, de que vivamos como hombres y mujeres de fe, que esperan la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por tu Hijo que pedimos estas cosas. Amén, Señor. Gracias, pastor. Aunque no es común, se me ha dicho que